En medianoche, Escuela de Parapsicología, presentada por Luis García Chapinal y Sebastián Rodríguez Galindo. Escuela de Parapsicología. Nos hallamos una vez más en su escuela, nuestra escuela de parapsicología. Una vez finalizados los fenómenos parafísicos y parapsíquicos, nos vamos a adentrar en el apasionante mundo de los fenómenos parabiológicos. Pero antes de nada, recordarles qué son los fenómenos parabiológicos. Explicárselo. Se trata de fenómenos que tienen que ver con la biología humana. Son fenómenos parabiológicos los defectos físicos, porque incluyen directamente sobre el organismo de un sujeto paranormal o de otra persona, animal o vegetal. Este conjunto de fenómenos se denomina fenómenos mixtos, porque en ellos se conjugan los efectos psíquicos, físicos y biológicos. O sea, es decir, se trata de un compendio de toda la fenomenología paranormal que engloba tanto los parafísicos, parapsíquicos como parabiológicos. Aquí, por supuesto, se incluye también los fenómenos parapsicológicos, que son fundamentalmente los mismos, aunque por supuesto de efectos psíquicos, porque no son de conocimiento. Sin más, nos vamos a introducir en la amplia gama de fenómenos parabiológicos que engloban esta gran terminología. En un primer acercamiento vamos a estudiar la biopausia. Dentro de estos fenómenos, vuelvo a repetir, parabiológicos. La biopausia, a su vez, estudia el asitismo, la asomnia, la parabiotermia, el paracardismo, la parapnea, la paratanatosis y finalmente la subfonolalia. Es el primer acercamiento que vamos a tener hoy en torno a los fenómenos parabiológicos. Sin más, nos introducimos en el primero de todos ellos, en la biopausia. La biopausia, para que todos ustedes lo comprendan bien, es el fenómeno consistente en dominar y neutralizar todas nuestras funciones orgánicas. Este fenómeno suele ser practicado por los famosos, los tan conocidos fakires, que todos ustedes, pues si no lo han visto en el cine, lo han podido observar en un libro. Entonces son los fakires los que neutralizan las funciones orgánicas, por así decirlo, aunque por supuesto no las anulan totalmente, también hay que explicarlo así, de esa manera, porque en muchas ocasiones se tiene en cuenta, o se cree tener en cuenta, que el fakir neutraliza total y absolutamente las funciones orgánicas, y esto no es verdad. Lo que pasa es que anula parte de ellas, lo cual no quiere decir que anule la totalidad de las funciones orgánicas. Esto hay que decirlo también para explicar los famosos enterramientos en vida a los cuales se someten los fakires, y que indudablemente no están producidos sino por un, pues bueno, a lo mejor un largo ayuno, pero cuidado, porque al fakir le están transmitiendo cierto alimento. Al fakir le están dando agua, le están dando parte de la alimentación. Esto quiere decir que el fakir, al retomar agua, puede subsistir durante días o meses. Solamente ustedes sabrán que una persona puede estar bebiendo agua y subsistir solamente con ello. Ahora, si no bebe agua y no come, se morirá. Entonces el fakir, pues bueno, parece ser que bebe agua. Eso sí, intenta engañar a los asistentes, intenta engañarlos, pero para eso se abren unos pasadizos sobre el suelo, entonces la gente no lo ve, y esto es lo que provoca, pues, la credibilidad de los asistentes, pero nada más. Entonces, decirles a ustedes que no se crean a pie juntillas, las grandes habilidades de los fakires, que los fakires lo único que hacen es anular, pero no anular del todo, sino disminuir las facultades orgánicas en ciertos fenómenos que realizan, pero solo y exclusivamente esto. Es decir, no anulan totalmente las funciones orgánicas. Que quede esto bien claro. Amigos, buenas noches. Después de esta introducción que ha dado Luis sobre los fenómenos parabiológicos, vamos a pasar al siguiente término dentro del programa de hoy, al que denominamos asitismo. Y denominamos este fenómeno como el que permite controlar el metabolismo humano y también, ¿por qué no?,
el aparato digestivo. Incluso se puede llevar a cabo ayunos de forma extraordinaria y muy prolongados sin que se produzcan en el sujeto complicaciones biológicas. Es decir, que un sujeto en cualquier momento puede alterar hasta tal punto sus funciones vitales y su aparato digestivo que puede permanecer incluso semanas y meses sin consumir ningún tipo de alimento. Eso sí, siempre que esté en estado totalmente de absoluto reposo y semi-inconsciente, en totalmente estado relajado. Así podrá entonces aguantar, como digo, espacios de tiempo muy prolongados y dentro de este tiempo, pues aguantar sus funciones vitales sin que llegue a morir, pero estando en unas circunstancias anómalas, que no son naturales. Como decimos, esto se le denomina asitismo, facultad que tiene un sujeto para dominar el aparato digestivo y estar en ayuno muchísimo tiempo. Claro está, y aunque sea un poco de broma, no confundamos esto con las huelgas de hambre, ¿eh? Eso jamás. Una huelga de hambre se hace por cualquier tipo de razón, política, social, pero vamos, que no tiene nada que ver con la parapsicología. Claro está, una persona que esté en huelga de hambre se le ve, pues que pierde una cantidad de peso muy grande, incluso tiene que tener un médico al lado para ver sus funciones vitales. Sin embargo, cuando usted lo realiza cualquier persona dotada, pues lo hace sin la menor distinción de dolor, incluso, o de ganas de comer. No. Él se mentaliza para aguantar cualquier tiempo y espacio para no tomar ningún tipo de alimento. Como decimos, esto se denomina asomnia, que es lo que posteriormente vamos a explicar, y esto es asitismo. Palabra asitismo. Y es una pena porque estas huelgas de hambre llevan a la gente a la muerte, cosa que los faquires no incurren en ello. Los faquires no se mueren por nada del mundo, vamos. Y ahora vamos a explicar otro fenómeno muy interesante, porque es que, como muy bien decía Sebastián, es derivado del anterior, aunque no sea exacto, pero es parecido. Se trata de la asomnia. ¿Qué es la asomnia? Se trata de la facultad de dominar e inhibir el sueño fisiológico. Entonces, esto inhibe el sueño fisiológico. Vamos a ver, ¿cómo se lo podríamos explicar a todos ustedes? Imagínense una persona que intenta evitar el dormir fisiológicamente. Bueno, por supuesto que esta persona necesitaría dormir determinadas horas del día o de la noche, claro, cuando esta persona quisiera conciliar el sueño. Eso sí, sería capaz por largos periodos de tiempo dominar la facultad, es decir, dominar la facultad del sueño fisiológico, inhibirlo. Vuelvo a repetir, que sería por unos periodos de tiempo indeterminados, a lo mejor por unas horas, por 2 días, pero llegaría un momento en que el fakir tendría que rendirse a las fuerzas humanas y decir: ahora ya necesito dormir. Esperemos que esta facultad que Luis ha comentado, la asomnia, pues no sea la que ustedes parezcan en estos momentos, sino que ustedes estén escuchando el programa porque les anime la facilidad y la inquietud de aprender, aunque sea un poco lo que le podamos enseñar, que no sea esta facultad parapsicológica de inhibir el sueño fisiológico. Esa es nuestra intención y nuestro anhelo. Pasamos al siguiente término, que se denomina parabiotermia. Parabiotermia es la facultad de autocontrolar la temperatura corporal. Es decir, que un sujeto puede controlar su temperatura corporal tanto de forma negativa como positiva. Puede ser que baje del 36,5, que es la temperatura media del cuerpo humano, incluso hasta ínfimos, que rozan los 4 y 5 grados bajo cero. Y, ¿por qué no?, también puede aumentar de los 36,5 grados centígrados, aunque generalmente es con más dificultad cuando se realiza. Los sujetos dotados de parapsicología pues tienen una facultad de aumentar la temperatura del cuerpo con más dificultad que cuando es para bajar de la normal. Es decir, que puede ser que un sujeto tenga 20 grados con mayor facilidad que subir de 40 grados más o menos. Esto que quede claro. Pero, como decimos, hay sujetos que pueden controlar tanto positivamente como negativamente
la temperatura del cuerpo humano. Y a ese fenómeno, lo denominamos parabiotermia. Y ahora de nuevo un fenómeno controvertido. Se trata del paracardismo. El paracardismo es la facultad que tiene siempre el fakir de regular la circulación sanguínea y los latidos cardíacos. Atención, atención, porque esto es peligrosísimo, ¿eh? Este fenómeno es muy peligroso. Nos estamos basando en la facultad de conseguir la regulación sanguínea y evitar en parte la resolución de los latidos cardíacos, es decir, que los latidos vayan disminuyendo hasta casi no suceder. Entonces este fenómeno es muy peligroso porque hay personas que a lo mejor lo están haciendo sin conocimiento de causa. Bien es cierto que los fakires han controlado desde hace mucho tiempo esta facultad, pero no obstante, repito otra vez, es un fenómeno muy peligroso porque puede llevar a la persona a una muerte segura. Todos estos fenómenos que estamos comentando, tanto la biopausia como el asitismo, como la somnia, como la parabiotermia, como el paracardismo y como los que vengan detrás, son muy peligrosos su práctica. La práctica de estos fenómenos es peligrosísimo. Entonces, ustedes no se dejen llevar por el convencimiento de estos fakires. Si alguna vez les dicen, sí, usted puede someterse a esto y no le va a pasar nada, a un ayuno prolongado por 30 días, ustedes no les hagan caso porque son personas que son charlatanes de feria y no se les puede hacer caso a ninguno. Efectivamente, esto es lo que se conoce como personas murciélago, porque saben ustedes que los murciélagos llegan incluso cuando están en periodo de hibernación a reducir sus latidos del corazón casi hasta cero, al mínimo, de 2-3 por minuto. Pero claro está, entonces esto en una persona humana es muy difícil que ocurra. Pero a veces llegan hasta 10-12 pulsaciones por minuto. Como decimos, esto ocurre en humanos. Por eso se les reconoce como hombres murciélagos. No porque salgan de noche a volar, ni mucho menos. No se confundan ni sean vampiros, por Dios. Nada más lejos de nuestra intención. Sino solamente porque reducen su latido cardíaco al mínimo. Y pasamos ahora a un tema muy controvertido y que vamos a explicar con extensión. Este es el denominado parapnea. Se conoce este término de parapnea como la facultad de controlar las funciones respiratorias propias del individuo. Ustedes conocerán el fenómeno que es espectacular de los yogis, es decir, estas personas que se hacen enterrar vivos y después de horas, incluso días, que están en el interior de una tumba, vuelven a la vida sin que mermen ninguna facultad de su salud. Como decimos, siempre que esté esta tumba herméticamente cerrada, si no, no tendría ningún tipo de facultad psí. Y nos preguntamos, ¿cómo es posible vivir sin respirar? Bueno, pues no hace falta demostrar filosófica ni físicamente este fenómeno. La realidad es suficientemente probada. Mucha gente ha contemplado el fenómeno de los enterramientos de los yogis. Pero ¿cómo se llega a ello? Pues sencillamente por el dominio de una facultad a los que los científicos occidentales denominan respiración rítmica. Y repetimos, no llegan a bajar hasta cero, sino que el ritmo de cardíaco es muy bajo, no llegan a cero. El tema de conseguir esta respiración tan baja es simplemente cuestión de educación, de dominio del propio cuerpo y por supuesto también del espíritu a través de la respiración. Un yogi puede contener la respiración hasta tal punto que suspenda durante un tiempo muy largo, incluso para ser enterrado, como se explica anteriormente en todo lo que hemos hablado, incluso días e incluso meses con su respiración al mínimo. Pero esto no es beneficioso para la práctica de la respiración rítmica, por supuesto, porque algunas personas obtienen mayor éxito en la vida y son más influyentes que otras, no solamente porque tengan menor ritmo cardíaco, sino porque ello les invita a que la concentración mental sea muy superior. Como decimos, está relacionado. Personas que tienen un mayor ritmo cardíaco, entonces están más tendentes al estrés, al nerviosismo y por supuesto consiguen mucho menos logros en la vida normal. Ahora, una persona que tenga 40, 50 pulsaciones normalmente, pues quiere decir que está controlada, entonces puede afrontar los acontecimientos de la vida con más facilidad. Hemos de decir que esta respiración rítmica del cuerpo
enseña al yogui a que gobierne su propia respiración. Cuando ya el yogui sabe cómo controlarla y también cómo administrar cada movimiento del cuerpo y la corriente nerviosa del organismo, ocurre que se desarrolla y controla el yogui mediante esta práctica de la respiración rítmica. También voy a decir que con esta práctica de la respiración se controla también el carácter y se armoniza la vida individual como la vida cósmica, incluso. Y ya siguiendo con este mismo tema, decir también que cualquier estudiante de básica, fíjense que no es muy complejo el tema, cualquier estudiante de básica sabe cómo funciona el cuerpo humano y cuáles son sus características de vida. Decir que por supuesto hay funciones vegetativas múltiples en el organismo, a través de las cuales la vida subsiste y se desarrolla. Pero solamente una de ellas, la respiración, por supuesto, es controlable a voluntad. El ser humano ni el bruto controlan su digestión, las funciones renales o la circulación de la sangre. Pero habría que decir por qué esto es así. ¿Por qué el ser humano puede controlar su respiración a voluntad y no las otras funciones vegetativas de su cuerpo? ¿Por qué? Este es un misterio, por supuesto, en el cual nadie ha meditado, sino los practicantes yogis del pranaya y los occidentales, que por supuesto ejercitan esta respiración. Pero hay un misterio aún mayor en el fenómeno de la respiración. Los niños recién nacidos saben controlar su respiración desde el primer momento de su vida. Esto hay que tenerlo muy claro. Y han sabido adaptarse automáticamente a la respiración externa. Sin embargo, hay que decir que el recién nacido no aprenderá a ver, oír, ni mucho menos a andar hasta mucho después. Y hemos de preguntarnos, por supuesto, de nuevo, ¿por qué? ¿Y por qué? Los sabios yogis llaman a prana el viejo, o yesta, porque inicia sus funciones desde el primer momento en que el niño es concebido. Después de considerados los principios del pranayana, se puede concluir sencillamente que la respiración tiene tales características de voluntariedad y posible control porque el hombre habrá de conseguir su perfección intelectual, moral, religiosa e inmortal a través de este control concretamente. Un hombre que no controle su respiración tampoco podrá controlar su mente, ni su voluntad, ni las apetencias sexuales, y será en sí mismo un ser incontrolado. No tendrá control. Mucha gente no lo sabe, pero sabe controlar su respiración, al menos lo suficiente para mejorar en muchas cosas de la vida. Sin embargo, también hay que decir que mucha gente enferma porque no controla su respiración, no controla su metabolismo. Con una respiración rítmica, controlada con la sabiduría del pranayama, la salud siempre es mejor. Efectivamente, algunos faquires hemos de decir que han permanecido en el interior de una urna de vidrio precintada con la única salida al exterior de un tubo por el que se les suministraba agua, como muy bien decía Luis, y también con algunos orificios para permitir la respiración. Las objeciones que hemos de hacer por parte médica han sido numerosas. Se ha insinuado que un suministro de suero puede perpetuar, con el auxilio de una inmovilización absoluta, la estancia en un recinto cerrado. Pero pocas cosas respecto a los faquires han causado tanta expectación como los enterramientos en vida. Unos investigadores famosos, como fueron César Lombroso y también Osborne de Besme, se han preocupado por los sorprendentes casos de inhumación. Hemos de decir primeramente que el fakir se somete a un largo periodo de preparación. No puede ser directamente, sino que éste, a través de un entrenamiento anterior, prepara su cuerpo para inhumarse en vida. Las fases de ayuno se alternan con purgas y con la ingestión de ciertas plantas aromáticas. El día de autos
repliega su lengua en la faringe, ejercita por medio de una pelota de goma sus regiones submaxilares y, al fin, el riego sanguíneo del cerebro se reduce. Lo que sí está claro es que finalmente, cuando el yogi realiza ejercicios de meditación, alcanza un estado de letargo similar al de la autohipnosis, parecido a él. Sus acompañantes posteriormente proceden a preparar su cuerpo. Lo desnudan e impregnan con toda la epidermis con esencias oleosas. Obturan los pabellones naturales, como pueden ser la nariz e incluso los oídos, con cera virgen. Igualmente también tapan otros orificios e introducen el cuerpo en una caja de madera, que es similar a un verdadero ataúd. Este lo cierran herméticamente y sellan con una especie de lacre todo su contenido. Vamos a leer a continuación un relato que cuenta César de Berme sobre cómo se realiza una inhumación de un yogi. Empezamos y dice lo siguiente. Sobre el frontis de la tapadera atornillada fue impreso el sello del almirantazgo británico. Una vez enterrado y cubierto el foso con arena sobre la que se plantaron vegetales, centinelas ingleses montaron guardia durante un periodo de 100 días. Pasado este tiempo, se exhumó la caja. Al abrirla, aparecía un cadáver de tez apergaminada y amarillenta. Tras 6 horas de fricciones con algodón impregnado en un aceite especial, la piel acabó presentando una apariencia tersa y flexible. Uno de los brahmanes introdujo su navaja entre los dientes apretados del fakir y, después de abrir la boca, vertió un líquido verdoso. Tras unos estertores prolongados, el sujeto se levantó y comenzó a balbucear las primeras palabras. Como decimos, este experimento lo realizó César de Berme. Pero continúa ahí la explicación. Así es. Si algo ha hecho famoso para la mentalidad occidental a ciertos yogis, es su proverbial resistencia al dolor. Un fenómeno que se denomina paralgesia. Controla el dolor. Efectivamente, con el nombre de paralgesia se conocen una serie de fenómenos paranormales asociados a la sensibilidad táctil y a la sensibilidad al dolor. Es un fenómeno muy característico del fakirismo. Yo creo que es el mayor fenómeno característico. Aún es posible ver en las calles de Benarés o de Madras santones hindúes, inmóviles, soportando una pesada piedra o exhibiendo largas agujas clavadas en el pecho, o incluso con las manos retorcidas y dedos provistos de largas uñas que hunden en los muslos. En Europa se hicieron famosos algunos fakires, por supuesto, exhibiéndose en los teatros. Los genuinos yogis desprecian a tales sujetos, a los que consideran de un rango muy inferior. En efecto, muchas de sus demostraciones se acercan más al simple ilusionismo que a un verdadero proceso paranormal. Yo creo que esto es significativo. La tabla erizada de clavos, y ojo que esto tiene una explicación física, científica. La tabla erizada de clavos, si ustedes ponen a un fakir debajo o encima de esta tabla, su cuerpo, la superficie de su cuerpo se esparce totalmente a través de los clavos, por lo cual, si ustedes han estudiado física, lo sabrán. A mayor superficie, menor presión. Esto es una explicación física que es, vamos, vital en este fenómeno y que no hay que explicar más allá del tema. Es una explicación física que tiene que ver con este fenómeno del fakirismo. Ahora, si ustedes en una tabla le ponen una aguja, pues evidentemente el fakir se va a hundir en ella y se va a morir. ¿Por qué? Pues porque por supuesto, la tabla al estar capacitada con gran cantidad de agujas, proporciona mayormente la superficie del sujeto en la misma. Y entonces el sujeto no muere, está tan tranquilo, hombre. Por supuesto tiene que sufrir un adiestramiento. Al principio le va a doler la espalda, o se va a hacer sangre, luego ya no. Ahora, bien es cierto que las personas asistentes a este tipo de fenómenos, pues claro, lo aducen a una facultad paranormal. Pero que esto no es verdad, O sea,
Esto hay que comentarlo y explicarlo bien. También, a este respecto de la tabla erizada de clavos, hay que decir que el fakir se acuesta sobre ella. Naturalmente, vuelvo a repetir, cuanto más agujas se coloquen, mejor se reparte el peso total del sujeto sobre el área portante. Pues esto es, no hay que explicar más. Bueno, yo creo que es sumamente interesante el comprobar cómo nos vamos adentrando en estos fenómenos parabiológicos de difícil dilucidación y en los cuales en muchas ocasiones no está más que inmerso el fraude a ultranza, el fraude a priori, y que no es más que controlar de alguna manera estas funciones orgánicas, pero que no se trata realmente de un fenómeno paranormal en sí, en su etiología. Se trata simple y llanamente de un fenómeno de control de las funciones orgánicas. Efectivamente, la discusión acerca de si un cuerpo puede permanecer meses y meses en estado de hibernación todavía no ha concluido. Si la temperatura es baja, la radiación energética es mínima, eso está comprobado. Ahora, en inmovilidad completa, el gasto energético de los tejidos es prácticamente nulo, es decir, no gasta energía. Se han conservado ranas congeladas durante días sin que murieran. También granos de trigo se han conservado cientos de años en el hielo y después han podido germinar. Pero estos extraños fakires que sobreviven bajo tierra no han sido enterrados en un medio helado. Entonces, decirles que cuesta encontrar una explicación que sea satisfactoria.